wanna come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Tardes. Como todos los martes estamos aquí en la pantalla de Televisión Regional para compartir con ustedes 60 minutos de actualidad. También vamos a tocar temas de la salud, del espectáculo y del deporte. Recuerden que pueden escribirnos al WhatsApp 0341-307-1971 y también ver nuestros programas a través de YouTube en la página de Buenas Tardes, seguirnos también en Twitter, en Tardes Buenas OK, y también pueden escribirnos al WhatsApp, ya dije todo. Toda la presentación, buenísimo. Bueno, vamos entonces a darle la bienvenida a Lautaro, que nos va a hacer un adelanto de los temas que va a tratar en el día de hoy. Así es, Chino, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos. Tenemos todo lo que pasó en este extraño clásico rosarino que tuvimos de reservas, pero oficial al fin. Y también lo que pasó con la Sub-23, amistoso, la selección de básquet. ¿Quieren saber quién es el técnico de la selección? Bueno, no se lo vamos a responder, pero le vamos a dar la mejor información que tenemos en este momento sobre el tema que nos preocupa a todos en el fútbol: quién va a ser el futuro técnico de nuestro seleccionado. Gracias, Lautaro. Bueno, hoy tenemos invitado a la gente del CETEP Zona Sur, que van a estar dentro de poquito aquí en el piso con nosotros. Y también tenemos como invitado al diputado del Parla Sur, Agustín Rossi, que vamos a darle la bienvenida en este momento. Agustín, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, por favor, gracias por venir. Bueno, hoy es un día muy importante para todos los que forman parte del movimiento peronista. Se cumplen 64 años del fallecimiento de Evita. Y bueno, ¿y qué reflexiones te lleva a un día como hoy? Bueno, son reflexiones múltiples, ¿no? Evita murió muy joven, murió cuando tenía 33 años y cuando ustedes se fijan, su periodo de tiempo de actuación en la vida pública es muy corto, casi 7 años solamente, de los 26 a los 33 años, del 45 al 52, ¿no? Que fue el momento en donde murió, ¿no? Digo esto y empiezo diciendo esto porque hay que dimensionar la intensidad con la cual Evita vivió durante esos pocos años de vida pública, de vida política en el primer más alto nivel de protagonismo, para dimensionar lo que es su vigencia todavía hoy, ¿no? Solamente 7 años en la vida política argentina le bastaron a Evita para seguir siendo esta figura icónica que hoy es, ¿no? Si alguien hoy representa en la historia argentina a los más humildes, a los que menos tienen, a los grasitas, como ella acostumbraba a llamar, a sus descamisados, que era otra expresión que llevaba, con la cual ella se expresaba alrededor en referencia al pueblo argentino, es Eva Perón. No hay otra figura que represente tanto la defensa de los que menos tienen, de los más humildes, como Eva Perón. Podría agregar alguna cosa más. Junto con el Che Guevara son las dos figuras de la historia argentina que se han internacionalizado, digamos, ¿no? Que han salido de las fronteras de nuestro país y son reconocidas en todo el mundo desde el punto de vista histórico. Es más, bueno, aquella ópera Evita que no refleja claramente la historia, pero fue una ópera hecha sobre Evita que fue vista en todo el mundo, ¿no? Y obviamente que sigue significando su mirada y su actuación, muchas veces miradas divergentes en la historia argentina. Están todavía los que creen de que Evita hizo lo que hizo solamente por resentimiento, y están los que creemos que hizo lo que hizo por un enorme amor al pueblo argentino, ¿no? Y siempre quedará como parte del análisis contrafáctico que hubiese pasado en la Argentina y que hubiese pasado en el peronismo si Evita no se hubiese muerto en 1952, si Perón hubiese decidido realmente que Evita sea la vicepresidenta en esas elecciones del 52. Entonces, sin ninguna duda que creo que eso es parte de las especulaciones o de los análisis. Pero lo cierto es que fue una figura joven, que murió joven, estando en su plenitud política, que estuvo solamente 7 años de actuación pública,
y que hoy, a más de 60 años de su muerte, mantiene una vigencia enorme y que representa icónicamente la defensa de la política sobre a los sectores más débiles de la sociedad, ¿no? Y nos quedamos con el tema de la política y estaba pensando, desde Rosario pasaste al plano nacional y ahora estás en el plano internacional, diputado del Parlasur. Muchos años también en los cuerpos, en distintos cuerpos legislativos. ¿Qué experiencia o un resumen de esta experiencia de pasar por distintos cuerpos legislativos se puede compartir con todos? Sí. La audiencia. No, bueno, indudablemente a mí me ha tocado la suerte de haber sido protagonista desde el 2005 al 2015 de 10 de los 12 años de gestión del kirchnerismo, ¿no? Y como vos decías, yo era en el 2005, era concejal de la ciudad de Rosario y pasé a ser diputado nacional y una vez electo diputado nacional pasé a presidir el bloque de diputados nacionales. Me tocó en ese carácter presidir el bloque cuando se debatieron leyes más que intensas en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Nación, desde la 125 hasta el matrimonio igualitario, pasando por YPF, la nacionalización de las FJP, la nacionalización de aerolíneas argentinas. Me permitió hacer un libro, ¿no?, con todos esos debates que se llama Un hombre de palabra, un libro que escribí yo, que presenté en el año 2015, y después tuve 2 años y medio al frente del Ministerio de Defensa, ¿no? Así que la verdad que estuve en el centro de la escena política durante 10 años, en 10 años muy intensos, así que la experiencia adquirida, lo que significó como experiencia política de vida es incalculable. Siempre le estaré agradecido, ¿no?, a Néstor y a Cristina haberme permitido ser protagonista de esos años, porque la verdad que yo era un concejal de acá, de la ciudad de Rosario, que tenía las mejores expectativas, las mejores intenciones, pero que cuando me convocaron para ser diputado nacional estaba haciendo campaña para ser reelecto concejal, y después, sin conocerme demasiado y sin yo experiencia como diputado, me colocaron de presidente del bloque, me renovaron la confianza 8 años, siendo presidente del bloque, primero Néstor y después Cristina, y después esos años al frente del Ministerio de Defensa. Así que estar en el equipo de colaboradores más cercanos de la presidenta, haber tenido posibilidad de acompañarla a la presidenta a distintos lugares, ¿no?, desde Naciones Unidas hasta el Kremlin, de reunirme con el ministro de Defensa ruso, o de poder haber estado compartiendo diálogos con Chávez, con Maduro, con Bachelet, con Mujica, con Lula, con Lugo. Bueno, la verdad es que eso te da una experiencia claramente enorme que yo valoro mucho, ¿no? Valoro muchísimo. Bueno, mencionabas a muchos, algunos actuales presidentes, otros exmandatarios de distintos países latinoamericanos. Vos formás parte del cuerpo parlamentario del Mercosur. ¿Cómo ves en la actualidad la trascendencia que se le da al Mercosur, al Mercosur, al UNASUR, a la CELAC y el contexto latinoamericano en la actualidad de la Argentina de estos últimos meses? Bueno, está claro que el contexto latinoamericano ha cambiado del 2005 a la fecha, ¿no? Esta Latinoamérica no es la misma Latinoamérica en donde entre Lula, Chávez y Néstor Kirchner le dijeron no al ALCA, ¿no? Hay un crecimiento de los partidos de derecha en Latinoamérica. Bueno, el PMDB está gobernando Brasil, los antichavistas son mayoría en la Asamblea Legislativa, de Venezuela. Nosotros perdimos las elecciones aquí en la Argentina, ¿no? Entonces pareciese que en los próximos años, sobre todo desde el punto de vista del actual gobierno argentino, del gobierno de Mauricio Macri, el proceso de integración tendría menos atención, digamos, ¿no? Yo diría que vamos a tener menos intensidad con el Mercosur, con la UNASUR, con la CELAC y con los BRICS, y va a estar más presente en la política exterior argentina, la Alianza del Pacífico, el Transpacífico, Estados Unidos y Europa. ¿Significa que el Mercosur o la UNASUR se va a desarmar? No, nada de eso va a suceder. Se ha avanzado muchísimo en este proceso de integración, son más de 20 años.
Recientemente, por ejemplo, Paraguay era el último país que faltaba aceptar la incorporación de Bolivia como miembro pleno, la ha aceptado, por lo tanto ahora también en los próximos meses seguramente Bolivia va a ser miembro pleno. Va a haber, cuando usted mira el mapa, digamos, ¿no? En Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia, es casi el 80% de América del Sur, es la más grave, la parte más importante del Producto Bruto de América del Sur, que deposita una enorme cantidad de recursos naturales, o sea que va a ser un bloque económico y político con fortaleza, ¿no? Ahora, las tensiones hacia el interior de cada uno de los países en el proceso de integración siempre existieron, siempre hay una tendencia a los recursos nacionalistas, en algunos casos xenofóbicos. Europa, el proceso de integración de la Unión Europea acaba de recibir un golpe con el Brexit, a partir de la cual la Gran Bretaña se retira de la Unión Europea. Entonces hay que estar muy atento, ¿no? Hay que estar muy atento porque pareciese que no están corriendo los mejores momentos para los procesos de integración, y de vuelta aparece una gran fortaleza de Estados Unidos como centro unipolar, que de alguna manera el desarrollo de la Unión Europea y sobre todo los BRICS habían atenuado esa unipolaridad, pero bueno, los BRICS, China ya no está creciendo como crecía antes, Brasil tiene problemas, Rusia a partir del boicot que le impulsó Estados Unidos y de la baja del precio del petróleo también ha tenido problemas. Entonces hay que estar muy atento al escenario internacional. Sobre todo no habría que hacer política interna sin mirar lo que está sucediendo en el mundo. Después hay cosas que se exageran. Que el presidente vaya a una reunión de la Alianza del Pacífico como observador no significa nada. De hecho, hay presidentes de los países de la Alianza del Pacífico que participan como observadores en las reuniones del Mercosur. El Transpacífico es un tratado que no incluye al 100% de los países de la Alianza del Pacífico. Colombia no está. No aparece en la agenda, lo ha dicho Hillary Clinton, que es la que mejor mide en las encuestas por ahora, digamos, ¿no? Pero no aparece en su agenda internacional como prioritario el Transpacífico. Sí, a lo que tiene que tener miedo Argentina y lo que hay que tenerle mucho cuidado son a estos tratados que se llaman los TLC, los Tratados de Libre Comercio. Los Tratados de Libre Comercio es eliminar la frontera comercial que existen entre dos países. Entonces lo que se fabrica acá se puede vender acá sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de condicionamiento. Lo que sucede en general es que si este es un país muy desarrollado industrialmente y este es un país que tiene una industria incipiente, termina avasallando al país con la industria incipiente y termina reprimerizando su economía. Ahora, entonces, es lo que pasa con Chile, que no fabrica absolutamente nada y tiene TLC con los Estados Unidos, ¿no? Me quedo con esta idea de los TLC. Estamos ahora de que se presentó aquí en la provincia de Santa Fe el Observatorio sobre las Importaciones. Sí. Durante todo el mandato, tanto de Néstor como de Cristina, uno de los pilares fundamentales para reactivar la economía fue el mercado interno. Sí, sí. Como vos dijiste, se perdieron las elecciones. ¿Cómo ves este mercado interno con las fronteras cada vez más abiertas como una política de parte del gobierno? Este observatorio de la provincia de Santa Fe, que intenta decir, ojo, porque se está importando en algunos rubros más del 1000%, y cómo valoran o crees que se valora la defensa que se hizo del mercado interno en los últimos 10, 12 años. Bueno, primero yo la califico como una iniciativa más que positiva, este observatorio, ¿no? Está claro que lo que la política económica del macrismo ha generado es un achicamiento del mercado interno, un achicamiento del consumo por sobre todas las cosas y por lo tanto un mercado interno muy pequeño, ¿no? Si a ese mercado interno muy pequeño que ha llevado a la industria manufacturera argentina, por ejemplo, la industria del mueble, la industria del mueble en Cañada de Gómez y en Esperanza, la industria del calzado en toda la zona de Arroyo Seco y Acebal, la línea blanca que está en la zona sur de Rosario, en Ovidio Lagos al fondo, ha llevado
allá tener disminución de sus ventas, en algunos casos entre el 30 y el 50%, si a ese escenario usted le suma una apertura indiscriminada de importaciones como manera de tratar de controlar la inflación, bueno, es una tormenta perfecta en sentido negativo, ¿no? Porque la pequeña y mediana empresa tiene menos venta porque hay achicamiento del mercado interno. La que exportaba de tecnología mediana no tiene mercados en donde exportar, porque Brasil va a tener una caída de su Producto Bruto entre 5 y 6 puntos y Chile está estancado desde el punto de vista económico. Son los dos destinos comerciales a los cuales se exportan la mayor cantidad de productos manufacturados de tecnología mediana, que son los que exporta la Argentina. Y usted le suma al menor venta mayores costos de producción por los tarifazos. Uh-huh. Y si encima tiene que competir con importaciones casi a precio de dumping, bueno, la verdad es que estamos complicadísimos. Entonces yo creo que esta iniciativa que surge del gobierno y de la Unión Industrial es una iniciativa que hay que llevar adelante y la cual se tienen que sumar los gobiernos locales, las intendencias, los sectores más dinámicos de cada una de las comunidades, porque de eso depende la gran parte del empleo de la provincia de Santa Fe, ¿no? Estábamos hablando del empleo y se conoció, palabras del Ejecutivo Nacional que hacía referencia a la justicia, al fuero laboral más precisamente, y decía que los jueces tenían que flexibilizar la defensa que hacían, según la opinión del Ejecutivo, hacia los derechos de los trabajadores. Esto también es una merma al mercado interno. ¿Cómo lo podría llegar a afectar? No, eso es el principio de la flexibilización laboral. Esto está claro que si usted toma el análisis, esas declaraciones que hace el presidente al periodista Joaquín Morales Solá y analiza el editorial del diario La Nación del día de hoy, donde pide explícitamente la flexibilización laboral, significa que lo que quieren es ir hacia un escenario en donde haya menores derechos y menos protección de los trabajadores y en donde el sector empresario está en mejores condiciones para imponer, valga la redundancia, sus condiciones de trabajo, ¿no? Esto ya lo vivimos en los 90 y ahora lo busca de dos maneras, ¿no? Intentando generar las condiciones para modificar la legislación laboral o planteándole claramente al fuero laboral que tenga una interpretación y una aplicación de las leyes laborales más permisiva, no tan taxativamente a favor de los trabajadores, que es como está inspirada toda la legislación laboral. El derecho laboral está inspirado, o parte de la base, de que no son dos partes iguales las que disputan. Hay una parte que tiene más poder, que es el empresario, que es el que define el futuro de ese empleador, y hay una parte que tiene menos poder, que es el trabajador. Por lo tanto, el derecho laboral genera situaciones para que ese plano inclinado natural que se dé se equilibre. Y entonces a partir de ahí se tomen las decisiones que se tienen que tomar. Lo que está diciendo el presidente es que quiere que exista un plano inclinado, que no fallen a favor de los trabajadores, que no equilibren ese plano, que se le quiten protecciones a los trabajadores y que la aplicación del derecho laboral sea mucho más permisiva o en todo caso más a favor del sector empresario. Son todos los discursos que escuchamos en los 90, ¿no? No hay más empleo porque las normas para incorporar nuevos trabajadores son muy estrictas. No hay empleo porque no se generan las condiciones de inversión necesarias para que la inversión necesaria sea la que traccione la economía. El tarifazo es porque tenemos que recomponer la rentabilidad de las empresas distribuidoras de gas y productoras de gas y de electricidad, porque si no, no invierten en exploración para que haya menos gas. Bueno, son todas las excusas de un gobierno de derecha clásico, neoliberal, que bueno, yo espero que además haya una reacción de la dirigencia del movimiento obrero, ¿no? Porque la verdad que se lo están diciendo en la cara y nadie dijo esta boca es mía, ¿no? Bueno, te invitamos a que sigas en el programa. Nosotros ahora vamos a la primer pausa y enseguidita volvemos. Acordate.
Los lunes y jueves sacamos los residuos secos. Plástico, vidrio, metal y cartón son reciclables y deben separarse de los residuos húmedos. Trabajando juntos por una ciudad mejor. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. A donde quiera con Cartelería Móvil. Experiencia y seriedad. Iluminación y sonido. Cartelería Móvil. Comunicate al 154 02 37 75 o al 423 63 93. Que tu empresa tenga movimiento con Cartelería Móvil. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Mauro Rojas, presidente del Consejo de la Ciudad de Pérez. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Comenzamos el segundo bloque de Buenas tardes y vamos al mundo del deporte con Lautaro Murialdo. Así es, Chino. Como decíamos antes, este fin de semana, el domingo en realidad, tuvimos clásico. ¿Cómo? Muy nublado. Muy nublado y la verdad que en un partido que la verdad tenía su protagonismo porque era el primer clásico de la Copa Santa Fe, este nuevo torneo. Y bueno, la verdad que ante tantos meses sin fútbol local, la gente de Newell's, sobre todo que fue la que tuvo la oportunidad de ir a la cancha, acompañó y mucho en este clásico de reservas, vamos a decir la verdad, pocos jugadores con minutos en primera. Bueno, el partido fue un 0-0 bastante chato, en el que se lo vio mejor a Newell's. Ahí estamos viendo imágenes, una jugada que casi es gol. Recordamos, la reserva de Newell's es la última reserva campeona del fútbol argentino. Central además con algunas bajas, jugadores que podrían haber jugado y se fueron a préstamo a Quilmes, por ejemplo. Y se notó un partido, acá vemos una gran intervención de Jeremías Ledesma, el arquerito de Central, que para mí fue una de las figuras del partido. El hecho lamentable fue, bueno, la demora del segundo tiempo por los incidentes en el entretiempo en la barra de Newell's. Sabemos que hay una interna complicada. De hecho, Newell's en este último momento ha decidido suspender el banderazo por cuestiones de seguridad. Justo, bueno, el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Puyaro, había tuiteado antes de los incidentes que por las medidas, habían tomado medidas concretas, que bueno, fue el derecho de admisión de cerca de 32 hinchas de Newell's que no les permitieron el ingreso, pero desgraciadamente hubo incidentes igual. Rescatable lo de la gente de Newell's, que no solo fue a la cancha, sino que silbó a la gente que estaba provocando los incidentes y pidió el clásico canto, que se vayan todos, ¿no? La gente va a la cancha para ver fútbol y no otra cosa. Las novedades, lo que es los equipos más de primera, Newell's ha llegado Boboril y se retiró del mercado, a menos que llegue una oferta que seduzca mucho. Hoy por hoy el equipo de Ocela está fuera del mercado. Central sigue buscando un arquero. Gustó mucho la participación de Ledesma, el chico de la reserva, en el partido. Así todo, Caudet quiere un arquero más. Y por ahora se enfrió lo de Teo Gutiérrez. Aparentemente hay una deuda con el equipo de Portugal y Teo sabe que para cobrar la deuda nada mejor que estar en el lugar donde te deben. Así que por ahora, hasta que no se resuelva ese tema, se va a demorar la llegada de este delantero estrella para Rosario Central. Es decir, que los equipos rosarinos ya están cerrando sus filas, digamos. Están Sí, a lo sumo Central sumará a Teo y algún arquero por ahí si llega y nada más. Eso sería todo en este mercado de pases. Gracias, Lautaro. Por favor, China, un gusto. Bueno, continuamos con Agustín Rossi, vamos a la segunda parte de esta entrevista y queríamos conocer tu opinión sobre la entrevista que dio la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, menos 12 horas, recordemos que las últimas 12 horas no le dejaron terminar su mandato. Bueno, reunida con varias cadenas internacionales, hizo explotar Twitter y Facebook también,
porque bueno, compartió casi 2 horas sus impresiones y ahora queríamos conocer cuáles eran las tuyas, tus impresiones sobre esta entrevista con estos medios internacionales de parte de la exmandataria Cristina Fernández. Bueno, me parece que varias reflexiones, ¿no? Lo primero, yo creo que resulta evidente, no hay otro dirigente político con la dimensión que tiene Cristina Fernández de Kirchner. La distancia de Cristina al resto de la dirigencia política argentina es una distancia muy alta, ¿no? Incluyéndolo al presidente. Cuando uno ve la densidad de las respuestas de Cristina y compara con que el presidente esos días también hizo 2 o 3 entrevistas con periodistas amigos, me parece que las diferencias son notables, ¿no? En segundo lugar, una reflexión sobre aquellos, esto más destinado hacia adentro y hacia afuera del peronismo, ¿no? Aquellos que piensan que Cristina está retirada, que Cristina no está involucrada en la política, que Cristina no puede conducir porque está a 2.000 kilómetros, 2.200 kilómetros de distancia. Bueno, me parece que han encontrado, los que han visto el programa, los que han visto por las diferentes plataformas el reportaje o lo han leído, han encontrado una dirigente política absolutamente involucrada en todas las cuestiones de la vida política argentina, con un análisis internacional muy claro, muy certero, con crítica hacia lo que está sucediendo hoy en la Argentina, con una defensa de su gobierno, pero también con autocrítica. Hay una mirada muy fuerte sobre la política industrial, en donde Cristina dice, bueno, quizás aquí que hubiese tenido que haber hecho otras cosas, pero sin ninguna duda una dirigente política absolutamente involucrada en la cotidianidad y en la coyuntura de la política argentina, con una mirada estratégica que no tienen otros dirigentes. O sea que me parece que aquellos que la dan por retirada se equivocan, y aquellos que dicen que Cristina no puede conducir porque está en el Calafate, lo que tienen que salir a decir es: no quiero que me conduzca Cristina, hay que ponerse los pantalones largos y decir eso, y no buscar algún otro tipo de argumento, ¿no? La verdad que después yo había estado con ella, la última vez que estuve con ella fue la última vez que vino, estuve como 45 minutos reunido con ella. Después muchos compañeros, amigos me preguntaban, bueno, ¿cómo la viste a Cristina? Además, le digo, la verdad que la vi espléndida. Bueno, se la vio espléndida, entre otras cosas, en la nota, en el reportaje. Bueno, me parece que Cristina, cuando hace estas cosas, cuando da una entrevista, como una rueda, cuando hace una rueda de prensa como la que hizo, y tiene tiempo y espacio como para poder argumentar. Nosotros somos un espacio político que quizás tenemos ese problema, digamos, ¿no? Nos cuesta mucho sintetizar en cliché, digamos, ¿no? En general necesitamos argumentar. Bueno, Cristina necesita argumentar permanentemente. Me parece que puede expresarse, se puede expresar con mucha claridad, con mucha contundencia y marca diferencias, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Hablabas de los clichés. Yo tenía anotado, a ver cómo los podés asociar. Sirviento de cola, campaña del miedo, pesada herencia, vamos a ver, la luz al final del túnel. ¿Cómo podemos asociar todo eso para... ¿En una sola cosa? Sí. Un psicólogo por aquí. No, bueno, me parece que lo de viento de cola fue un intento de no reconocimiento de las políticas del kirchnerismo claramente activas durante los primeros años de gestión. Como se decía que teníamos precios internacionales de los commodities hacia la alza, decía que lo único que hacíamos nosotros era aprovechar esa situación para que el país crezca. Quedó demostrado que no fue así, porque durante todos estos años hubo industria, hubo fortalecimiento del consumo, fortalecimiento del mercado interno, se crearon cientos de miles de nuevas empresas, ¿no? ¿La segunda cuál era? Tenemos varias, campaña del miedo, bueno, lo de la campaña del miedo, yo creo que nos quedamos cortos. De que fuimos prudentes. Fuimos casi como una telenovela de la tarde y tendríamos que haber tenido un Narciso Ibáñez Menta explicando lo que iba a hacer Macri, porque la verdad es que nos quedamos muy cortos, ¿no? Porque todo lo que dijimos, todo lo que dijo nuestro candidato, todo lo que dijimos nosotros durante la campaña, lo está haciendo Macri, y más aún. Por ejemplo, nosotros no hablamos de la flexibilización laboral, y Macri está hablando ya claramente de la flexibilización. Tengo otra que dice: vivíamos como un país rico, no sé si te sirve para agregar. No, bueno, eso es una canallada, porque todo eso tiene que ver, está dirigido a nosotros, ¿no?
está dirigido a que el pueblo argentino, eso, vivíamos como un país rico, esa frase de González Fraga, ¿no? Diciendo, al empleado medio se le dio la posibilidad de que compre celulares, plasma, que moto, auto, que viaje. Y la verdad que lo único que hicimos fue dar trabajo. Nosotros no salimos con una canasta a regalar celulares, plasma y autos. Lo que hicimos fue generar condiciones, que la economía genere condiciones de trabajo y que tu sueldo te rinda. Entonces tu sueldo te rendía porque tenías subsidiado una cantidad de servicios, tu sueldo te rendía porque no le tenías que dar unos mangos a tus viejos porque tus viejos tenían una jubilación, y si tu viejo se moría cobraba la pensión tu mamá. Entonces todo eso fue el modelo que se llevó adelante, que permitió tener una Argentina con un alto nivel de consumo, que entre otras cosas nos permitió tener un crecimiento económico en momentos muy difíciles de la economía mundial, porque la verdad que hay que decir que la economía mundial sigue estando en crisis, así que no hay crecimiento de la economía. Entonces ahí me parece que es lo que pasa, ¿no? Y la luz al final del túnel es hasta ahora no aparece ni una pequeña velita, ¿no? Esto creo que hay que decirlo con claridad. Yo creo que este segundo semestre va a ser peor que el primero, y que si no hay modificaciones económicas de las políticas económicas que se llevan adelante, bueno, me parece que claramente la situación de los argentinos va a ser complicada, ¿no? Eso te quería preguntar, porque hasta hace unos meses se hablaba del segundo semestre. Después, bueno, también surgió esto de la luz al final del túnel, y el túnel parece que está llegando, o el final de ese túnel, en el 2017. ¿Cómo ves el escenario político en el 2017 y si la ves a Cristina participando en este escenario, digamos, movido por pronto? Yo no voy a decir nada nuevo. Los escenarios políticos de las elecciones intermedias en general son escenarios calcados en la Argentina y en el mundo. Se vota a favor o en contra de quien está gobernando. Entonces, seguramente que si la situación económica sigue siendo una situación económica de deterioro, las elecciones van a ser más complicadas para el gobierno. Si el gobierno cambia la política económica y, por ejemplo, suprime los tarifazos, decreta un aumento de emergencia para jubilados, pensionados y asignación universal por hijo, impulsa la reapertura de paritarias, quizás logre cambiar el clima económico que existe hoy en Argentina, pero el escenario, si no, el escenario político va a ser un escenario político de estas características. La sociedad va a ir a votar en contra, o le va a renovar un voto de confianza a Macri, o le va a poner un voto de censura al gobierno. ¿Dónde la veo a Cristina? La veo protagonizando. No quisiera que fuese candidata, porque la verdad es que no le suma nada a Cristina ser candidata en la elección parlamentaria como candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, porque uno presupone que Cristina, si tiene alguna intencionalidad, cosa que yo no la sé, digamos, ¿no?, tendría la intencionalidad de volver a ser presidenta. Entonces, para volver a ser presidenta tiene que competir en el 2019. En el 2019, usted imagínese, va a haber dos candidatos que están puestos. Macri, que va a querer su reelección, y Cristina. No necesitan ir a la instancia del 2017, que es una instancia, como diríamos futbolísticamente, una eliminatoria, digamos, ¿no?, para ver quién pasa. Si Cristina va a la elección en el 2017 y gana la elección, igual va a tener que competir contra Macri en el 2019. Si Cristina no gana la elección en el 2017, se complica. Entonces, la verdad es que yo creo que Cristina tiene que estar conduciendo el proceso electoral, teniendo listas kirchneristas a lo largo y ancho de toda la Argentina, pero a mi criterio, si es por gusto, diría que no me gustaría que Cristina fuese candidata. Después entran otras variables o otros análisis, por ejemplo, la necesidad, pero es la necesidad del espacio político, no la mirada sobre Cristina, ¿no? Bueno, hubo un tema que, hablando de las elecciones también y cómo desde los que ahora son oficialismo, atacan al Frente para la Victoria, se destacan varios temas. Uno de esos es un colega tuyo, porque está en el Parla Sur, que es López. Y la gente se pregunta por qué López todavía no fue expulsado del Parla Sur, cuando el Frente para la Victoria había dicho que iba a proponer su expulsión. Bueno, no fue expulsado porque los legisladores de Cambiemos, fundamentalmente 4 de ellos, que son los ligados al PRO y a la coalición cívica, Zúbique, Rodríguez Simón y otros 2 más, votaron en contra. No votaron a favor de la expulsión de José López, ¿no?
Y bueno, y por eso entonces lo que terminó sucediendo es que la situación quedó ahí en un limbo. Esperamos que en esta próxima sesión, que es en el mes de agosto, tengamos la posibilidad de que en esa sesión poder efectivamente expulsarlo a López del Parlasur, porque creo que el caso López fue un caso tan conmocionante para la sociedad argentina, que indignó tanto a la sociedad argentina, que el Parlasur, que era el ámbito en donde estaba López, tenía que tener una respuesta de la misma jerarquía, por decirlo de alguna manera, en cuanto a su contundencia, que la indignación que había generado. Y esa respuesta era la expulsión, no era ninguna otra, porque lo otro iba a parecer atenuado, como protegiendo a nada que quisiésemos proteger. A nosotros lo de López nos indigna tanto como le indigna a cualquiera, ¿no? Y en tu opinión podríamos sintetizar de que es una estrategia política del PRO haber impedido la expulsión. Yo creo que jugó esa cuestión de la mezquindad política, de la politiquería, de decir, bueno, no votamos la expulsión para tenerlo más tiempo en el candelero, pero la verdad que después tuvieron que volver a la Argentina y explicar por qué no votaron la expulsión, así que en general me parece que fue una estrategia política equivocada y quedaron entrampados, ¿no? Bueno, Agustín, gracias por venir, te agradecemos muchas gracias a vos, tus opiniones y seguramente te vamos a estar invitando nuevamente. Nosotros ahora nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Acordate. Los lunes y jueves sacamos los residuos secos. Plástico, vidrio, metal y cartón son reciclables y deben separarse de los residuos húmedos. Trabajando juntos por una ciudad mejor. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. A donde quiera con Cartelería Móvil. Experiencia y seriedad. Iluminación y sonido. Cartelería Móvil. Comunicate al 154 02 37 75 o al 423 63 93. Que tu empresa tenga movimiento con Cartelería Móvil. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Mauro Rojas, presidente del Consejo de la Ciudad de Pérez. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Bueno, comenzamos un nuevo bloque de Buenas Tardes y vamos a recibir en el piso a nuevos invitados que tenemos para compartir la experiencia que están llevando adelante en Zona Sur a través del CETEP, que es el Mercado Popular. Los voy a presentar Patricio Brenón y Ariel Coronel. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por venir al programa. Bueno, quería que nos comentaran cómo están llevando adelante esta nueva experiencia en Zona Sur que tiene que ver con el Mercado Popular. Bueno, esto es un emprendimiento que sale del trabajo de los trabajadores de la economía popular. Nosotros somos coordinadores de la feria. Entonces la unión de los trabajadores nuestros hizo de que tomemos como... Si comenzó siendo una feria y lo fueron llevando hasta convertirlo en el mercado popular. Claro, o sea, entre todos alquilamos un espacio donde cada uno de los emprendimientos puedan ser parte en ese lugar. ¿Y qué tipo de productos se pueden encontrar en el mercado? Bueno, pueden encontrar verduras de huertas orgánicas, de acá de los alrededores de Rosario,
pastas de acá de la zona, productores de acá de la zona, pescado para todos, tenés también fiambres de acá de la provincia, quesos. Igualmente estamos recién, la inauguración oficial es el lunes que viene. Abrimos hace unos días atrás como para ir empezándolo a poner en funcionamiento. Claro, y después estaremos a un 50% de los productos que nosotros queremos llevar. Y bueno, la idea es que se sumen otros productores y buscar calidad y buscar precio, digamos, y vamos en ese sentido. Ya tenemos una experiencia con el mercado popular que funciona en La Toma, en calle Tucumán al 1300. ¿Y si ustedes están relacionados con...? Estamos relacionados porque pertenecemos a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, a la CETEP, que pretende ser un sindicato de trabajadores, digamos, que se los conoce como trabajadores informales. Trabajamos en un principio, antes del mercado popular, trabajamos en una feria que se originó alrededor del camión de pescado para todos. Y bueno, fuimos creciendo, fuimos participando además tenemos una amplia, digamos, tratamos de participar de todas las actividades militantes que podemos participar, o sea, como apoyar a causas similares a la nuestra, o sea, estamos yendo de acá para allá y bueno, la idea es que nos fortalezcamos también con, digamos, que podamos llevar nuestro producto más al barrio, digamos. La idea es llevarlo más al barrio, que salga un poco de lo que es el centro, porque la feria nuestra funciona en el centro más que nada, y esta como es nuestra primera experiencia en el barrio, propiamente dicho. Y hablamos del Mercado Popular del Sur, pero concretamente, sí. ¿En qué parte del sur de la ciudad? En el barrio Saladillo, está Avenida Rosario y General Paz, o sea, sería a una cuadra de Castrobarro, si conocen la plaza donde está la Merced, bueno, a una cuadra está. En sí, en principio, el mercado o sea, nosotros no venimos a competir con nadie exclusivamente, sino a ser una opción para la comunidad, tratando de paliar la situación económica de este momento y siempre tratando de desarrollar emprendimientos los cuales demuestren que sí se puede vender mercadería a un precio mucho más acomodado, que muchas veces es totalmente irreal. O sea, yo, por ejemplo, mi emprendimiento es el de panificado, o sea, la docena de facturas nosotros la vendemos a 27 pesos y, ¿cómo se llama? Y se puede vender porque nosotros, o sea, yo le elaboro la factura, nosotros no estamos subsidiados por ninguna, porque muchas veces piensan que nosotros venimos subsidiados por nosotros somos emprendedores, en lo cual vamos a la distribuidora, compramos la harina, pagamos mucho más caro que otros panificadores mucho más grandes que nosotros, y así todo se puede vender a un precio mucho más acomodado al que está en el mercado en todos lados. De esa manera, o sea, todos los emprendimientos también tratan de desarrollar esa situación y demostrar que de verdad se puede tener, que la economía popular puede ser una realidad y puede ser una opción para los vecinos de la ciudad. Antes nos decían que otros emprendedores también se pueden acercar al mercado. ¿Cómo tienen que hacer para acercarse? ¿Van directamente al mercado? ¿Tienen algún Facebook para que lo encuentren en especial? Tenés una página que estamos armando, que es un Facebook, que es la página del Mercado del Sur, y se pueden acercar ahí. También, o sea, la idea es que sean complementarios, o sea, no que tratamos de sostener las unidades, digamos, productivas en sí que ya están y que les sea rentable a los compañeros, digamos, que están vendiendo eso. No vamos a superponer productos. O sea, si hay compañeros que se encargan de un producto, digamos, y dentro de ese compañero se tendrá la relación con el compañero que le acerca la otra opción, claro, digamos, sí, pero la idea no es que sea sustentable para el compañero que está trabajando en ese lugar. Bueno, entonces nos decían que hablen el próximo lunes. El lunes 1 de agosto, el día de la Pachamama. A la mañana estamos inaugurando y esperamos a toda la comunidad de Rosario, así que se pueden acercar y los esperamos. Bueno, suerte, éxitos. Bueno, gracias por venir. No sé si quieren agregar algo. ¿Cómo se llama? Como una cuestión, nosotros somos los coordinadores de la feria. También, o sea, no sé si este es el momento o en otro momento quisiéramos hablar de cuál es la problemática que estamos teniendo dentro de la ciudad con respecto a las medidas que toma el Ejecutivo, no solo a nivel de la ciudad, sino a nivel provincial, el cual se lo ve
muchas veces se habla de libertad de expresión para un montón de cosas. Y, o sea, ahí como que se defiende esa situación. Y en el momento en que a los feriantes de las ferias populares se lo trata como usurpadores de los espacios públicos, me parece que hay una situación que es contradictoria entre la defensa de la libertad de expresión y la de ser usurpador del espacio público. Yo creo que en esas ferias populares hay un pueblo que está hablando y que se está expresando y que está pidiendo por distintos derechos, los cuales hoy no lo está encontrando, como el derecho a trabajar, el derecho a poder desarrollarse de alguna manera. ¿Impiden que se instale la feria? No solo que impiden, o sea, hay una movida en contra de las ferias populares, cuando se defiende totalmente las ferias vendrían a ser... determinada feria. La que surge las ferias que, ¿cómo se llama? Que maneja la municipalidad, que no está mal, que no me parece mal. Igualmente el formato me parece que una feria tiene una cuestión mucho más de libertad, de expresarse y de que se pongan de acuerdo entre pares. Y las ferias de la ciudad, lamentablemente, tienen determinado reglamento, determinado horario que por ahí ni siquiera se tiene en cuenta si le sirve o no le sirve al feriante, sino porque son unas ferias turísticas, entonces son lindas para el paseo, no se sabe si ese trabajador le está yendo bien o no le está yendo bien, sino cuenta la situación del tema turístico, más que de lo que significa el trabajo de esa gente. Sí, es más como, una sola cosa voy a agregar, es más como una cuestión para mostrar hacia afuera, porque hace una semana la escuchamos a la intendenta manifestarse diciendo que bancaban 600 ferias en la ciudad de Rosario, un delirio lo que dijo para una radio de Buenos Aires, cuando hace 60 días fueron a reprimir a trabajadores en la Feria del Roque. O sea, no tuvo mucha difusión eso, pero fue terrible. A mí me tocó llegar a una cuadra y ver policía, hay un video de eso que se lo podemos acercar a la producción. Ver policía, había como 100 policías, había 30 familias, lo que uno estaban defendiendo su lugar de trabajo. Para lo que sirve, digamos, lo que están haciendo, lo que hace la municipalidad con la Feria de la Economía Solidaria es como para mostrar y decir que están haciendo algo y que les sirve a ellos para mostrar hacia afuera o en determinados lugares. Aparte, hay mismas actividades que en un lugar es una feria turística importante, como es el Roperito, que me parece muy buena, y en las demás ferias funciona de la misma manera porque se vende ropa usada, pero son usurpadores del espacio público. Entonces, ese doble discurso todo el tiempo, esa situación, o sea, nosotros estamos tratando de armar una ordenanza para que regule el tema de las ferias populares. Y necesitaríamos mucho del apoyo y la difusión de los medios, que sería importantísimo como para que podamos lograr esa situación. Bueno, seguramente vamos a estar tratando este tema y también vamos a hacer un repaso de cómo le está yendo en el mercado popular. Los invitamos. Les agradecemos la visita y seguramente vamos a continuar tratando este tema. Vamos a cambiar de tema, vamos a recibir al doctor Armando Mario Perichón con un tema que es de actualidad y tiene que ver con algunos hechos lamentables que han estado ocurriendo y otros que no han pasado a tragedia por esa mano que recibimos cada 2 por 3, que tiene que ver con las intoxicaciones en estos días de invierno. ¿Qué tal, Chino? Sí, ¿Qué tal, realmente hablábamos hace un rato de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires hace unas horas atrás, de una intoxicación masiva por monóxido de carbono en una fiesta de cumpleaños. A alguien se le ocurrió poner un generador de electricidad, que es un motor finalmente de combustión, en un lugar cerrado, y eso generó vapores y monóxido de carbono, intoxicó a más de 27 chicos que estaban en la fiesta. Es una de las complicaciones. En general, cuando viene el invierno hablamos de la gripe, hablamos de los resfríos. Otro de los temas que producen muchas muertes al cabo del invierno y que es de alta peligrosidad es el tema de la intoxicación por monóxido de carbono, que tiene una particularidad: es un gas que no tiene olor, que no tiene color, que no tiene sabor y que no irrita.
Dice, generalmente vos cuando estás en un lugar donde hay un gas, o sentís el olor, o te irrita la garganta, o te pica la garganta, las fosas nasales, y entonces te das cuenta que estás en un ambiente que puede haber alguna... no tiene nada de todo tenemos que eso. tomar medidas preventivas. Porque La única manera es tomar medidas preventivas, exactamente. Preventivas porque, a ver, ¿quién puede producir esto? Generalmente esto se produce por una mala combustión. En la mayoría de los casos, las intoxicaciones que vemos en nuestro país tienen que ver con problemas de combustión. ¿Combustión qué significa? Si vos ves una llamita amarilla, tenés que llamar al gasista. O sea, eso quiere decir que el oxígeno, la cantidad de oxígeno que está teniendo es mucho menor a la que debería tener la llama y está apareciendo el monóxido de carbono. O sea que la recomendación es que todas las llamas tienen que ser azules o celestes. Si la llama empieza a ser amarilla, estamos con un problema y hay que revisarlo. Fundamentalmente, digamos, las fuentes de intoxicación tienen que ver con las estufas, con los hornos, con las cocinas. Hay algunas intoxicaciones más raras que no son del ambiente doméstico y tienen que ver con un incendio. Obviamente, lo primero que pasa en un incendio es el bombero se intoxica justamente por la combustión inadecuada y la aparición del monóxido de carbono. Y hay algo que mucha gente no sabe, que tiene que ver con los aerosoles. Los aerosoles que usamos, y sobre todo los aerosoles que se usan en forma industrial, no tanto el desodorante que usamos nosotros, y los solventes que se usan en las industrias, para los removedores de pintura, por ejemplo, que es muy común, el vapor de eso tiene monóxido de carbono. Y tiene monóxido de carbono por un fenómeno químico, eso tiene cloruro de metilo que tarde o temprano se transforma en monóxido de carbono. La otra situación complicada es los ambientes cerrados. Nunca hay que dejar un ambiente cerrado cuando tenemos prendido algo. La otra forma de intoxicarse es con los autos prendidos en un garaje. Claro. Yo dejo prendido el coche, me voy y vuelvo porque estoy preparando a los chicos. Mientras tanto, se generó monóxido de carbono. Que es similar a lo que pasó en Buenos Aires, digamos. La similar a lo que pasó. En general, los ambientes donde dormimos, dejar la estufa prendida, que no tenga tiro balanceado, que no tenga ningún control de ningún tipo, puede generar este tipo. La intoxicación, insisto, es absolutamente, no te das cuenta, te vas durmiendo paulatinamente hasta perder la conciencia y después se va agregando de acuerdo a la respiración, a la cantidad de monóxido que respires, se van agregando hasta terminar en convulsiones y muerte por el monóxido de carbono, que tiene una muerte muy particular que se llama la muerte rosa, porque quedan coloreado el cadáver de un color rojo vinoso. O sea, ¿cuáles son las medidas preventivas? Fundamentalmente las que dijimos antes, ¿no? Prevenir la posibilidad de que haya ambientes que estén, por más que estén calefaccionados, que estén con algún grado de ventilación, respetar y revisar en los edificios la rejilla esa que tienen los techos, que esa es la forma de ventilar el edificio, más allá que vos tengas las ventanas, ¿no? Bueno, muchas veces ahí se producen fenómenos de obstrucción que hay que revisar periódicamente por parte de los consorcios de los edificios. Sí, tener mucho cuidado. De tapar la rejilla que está en las paredes. Bueno, eso es muy común porque también. Hay una corriente de aire. ¿Cómo se trata? Lo hablábamos también afuera, se trata con la rápida instauración de respirar oxígeno al 100% con una máscara, y en los casos más severos lo que se utiliza es algo que por ahí es más complicado, que es la cámara hiperbárica, que es lo que usan para los buzos, claro. Que no solamente aporta oxígeno al 100%, sino que aporta una cantidad de presión que hace que el monóxido de carbono se elimine mucho más rápido, y de esa manera lo que tendríamos que esperar 24 o 48 horas lo podemos hacer en un corto periodo de tiempo. Gracias, Doc, que estamos escuchando la música. Ya nos están sacando del piso. Lautaro, 30 segundos. Nada, cortito, hoy 21 horas. La selección argentina de básquet juega contra Australia, gran oportunidad para volver a ver a Emanuel Ginóbili, el mejor de todos, con la camiseta de la Argentina. Bueno, y nuestros televidentes van a tener que esperar hasta el próximo martes para tener la oportunidad de verlos nuevamente aquí en la pantalla de Televisión Regional. Nosotros nos despedimos, nos vemos entonces la próxima semana y será hasta el próximo martes. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine.